Y siguen estas intervenciones en Comisión General ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar ahora la participación de la abogada Soledad Angus Frere, del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer. Ella acude de manera presencial, hace su ingreso ya al Salón del Pleno Nela Martínez, se dirige hacia el atril principal para esta intervención. Todo esto previo a lo que será el primer debate del proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Bien. Buenas tardes, señores asambleístas. Mi nombre es Soledad Angus Frere, soy abogada, feminista, madre, magíster en Derecho Constitucional, abogada en el libre ejercicio, litigo temas penales, sé de lo que se trata, el fondo de esta ley. Y desde esas categorías vengo a hablarles hoy a ustedes, y me voy a referir a ciertos aspectos que a estas alturas del debate a mí me habrían parecido ya que eran obvios. Pero en atención a lo que han dicho varios de los detractores a este proyecto de ley, pues me voy a retrotraer a discutir estos temas que, como les digo, me parece que a estas alturas debieron ya estar claros y sentados. Mediante sentencia del 28 de abril del 2021, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad por el fondo del numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal en la parte que establecía en una mujer que padezca discapacidad mental. ¿Qué significa esto? Que el aborto en casos de violación ya se encuentra despenalizado para todos los casos y no solo cuando el embarazo lo tenga una mujer que padezca de una discapacidad mental. Y esto es importante decirlo, ¿por qué? Porque muchos detractores del proyecto de ley les pretenden hacer creer a ustedes que ustedes pueden decidir no despenalizar el aborto en casos de violación. Y eso no es así. Eso ya es ley, señores asambleístas. Me voy a referir entonces a algunos aspectos medulares de la sentencia que influyen en los parámetros que deben ser tenidos en cuenta para la elaboración de esta ley. Y uno de ellos es que la libre configuración legislativa determina que la Asamblea Nacional tiene la facultad para decidir cuáles son los bienes jurídicos protegidos y cuáles son las conductas penalmente relevantes. Pero esta libertad no es irrestricta, sino que está limitada por los mismos estándares y parámetros constitucionales. En virtud de eso, la Corte en su sentencia hizo un análisis de proporcionalidad y sopesó la garantía de protección de la vida desde la concepción versus la libertad y la integridad sexual de las víctimas de violencia sexual. Y la Corte estableció ya que la garantía de protección de la vida desde la concepción como valor constitucional no puede ser leído o entendido de manera aislada, sino que debe ser interpretado y aplicado en interpretación sistémica de acuerdo a otros derechos contenidos en la Constitución a favor de niñas, adolescentes y mujeres. Y dentro de esa amplísima gama de derechos tenemos el derecho a una vida digna, el derecho a la salud, el derecho de las víctimas a no ser revictimizadas, el derecho a decidir cuándo y cuántos hijos tener. Y es fundamental también precisar, porque aquí muchos detractores de la norma han venido a hacerle decir a la Corte cosas que nunca dijo, que la Constitución no reconoce el derecho a la vida desde la concepción, sino que contempla la garantía de protección de la vida desde la concepción, y ustedes pueden leerlo así en el artículo 45 de la Constitución, tan nombrado aquí en este pleno. Y esta distinción es fundamental, ¿por qué? Porque esta garantía de protección de la vida es nada más y nada menos que un deber del Estado que debe ser propendido a través de medios eficaces e idóneos. Esto es, a través de la política pública que prevenga embarazos no deseados, no a través de la restricción de derechos a las mujeres. Otro de los argumentos esgrimidos por la Corte Constitucional y que es fundamental tener en cuenta es que la penalización del aborto no existe en relación a esto ninguna evidencia que la penalización
sea o signifique algún elemento disuasivo para que las mujeres que han decidido que quieren interrumpir su embarazo no lo hagan. Por el contrario, lo único que significa la penalización es que estas mujeres recurran a abortos clandestinos y pongan en riesgo su salud y su vida. En ese sentido, es necesario que esta Asamblea Nacional se haga cargo y, si de verdad quiere proteger la vida desde la concepción, empiece a hablar ya de políticas públicas eficaces, de inversión en educación, de inversión en erradicación de la violencia de género, de inversión en anticoncepción, no desde el derecho penal y no desde la limitación de los derechos de las mujeres. Otro argumento relevante esgrimido por la Corte se refiere al principio de no discriminación. ¿A qué hace alusión a esto? A que la norma fue inconstitucionalmente declarada porque esta norma establecía un trato diferenciado para personas en situaciones perfectamente comparables y similares. ¿Qué significa esto y cuál es el argumento de fondo en relación a esto? Que por supuesto una víctima de violación lo es tal, tanto como si tiene como si no tiene discapacidad mental. Por lo tanto, no existe ningún fundamento constitucional que justifique la diferenciación para haberse permitido antes el aborto en estos casos de violación cuando la mujer tiene discapacidad mental versus cuando las niñas, adolescentes, mujeres o personas con capacidad de gestar no la tienen. ¿Y por qué este argumento es relevante a efectos de la configuración de la ley que hoy se debate? Porque si la norma hacía una distinción que no se encontraba justificada y como tal era discriminatoria, quiere decir que este proyecto de ley tampoco puede hacer distinciones que no se encuentren justificadas. ¿Y a qué me refiero con esto? Si antes, cuando el aborto por violación para una mujer que padezca discapacidad mental no tenía límites legales ni burocráticos, tampoco los puede tener ahora que el aborto es no punible para todas las niñas, adolescentes o mujeres que sean víctimas de una violación, porque si lo hacen, nuevamente la norma estaría incurriendo en distinciones no justificadas. E incluso ello sería regresivo de derechos para las mujeres que tengan alguna discapacidad mental. Y tengamos en cuenta que, de acuerdo a la Constitución, en su artículo 11, numeral 8, los derechos son siempre progresivos y no puede haber de ninguna manera regresión de derechos. Por lo tanto, señores asambleístas, la idea con la que quiero que se queden y que les quiero transmitir del análisis de estos argumentos que ha esgrimido la Corte es que este proyecto de ley no tiene como finalidad limitar ni obstaculizar el acceso a un aborto legal y seguro en casos de violación. Ese no es el propósito de esta ley. El propósito de esta ley es todo lo contrario, impedir que en las prácticas las niñas, adolescentes o mujeres o personas con capacidad de gestar que quieran acceder a estos abortos en casos de violación se encuentren con algún obstáculo. Esta ley, por lo tanto, debe impedir justamente que hayan trabas burocráticas para las mujeres en ejercicio de sus derechos. Esta ley, señores asambleístas, no es un premio consuelo para los detractores de la sentencia de la Corte Constitucional. Esta ley no es ni a favor ni en contra de los objetores de conciencia. Esta ley no es por ni para ellos. Esta ley es por y para las sobrevivientes de violencia sexual. Y así lo ha establecido el Código, en el proyecto en su artículo 1, acertadamente. Recordemos, señores asambleístas, que las personas más afectadas por la penalización del aborto son las racializadas, son las empobrecidas y son las más jóvenes. Por lo tanto, es a ellas a quienes ustedes le adeudan, señores asambleístas, una ley justa y reparadora. Basta ya, señores asambleístas, y esto es un llamado a todos ustedes, basta ya de considerar y de tratar a los derechos de las mujeres como un asunto ornamental en la política. Los derechos de las mujeres son un problema trascendental y de fondo. Con mujeres precarizadas no hay desarrollo, con mujeres precarizadas no hay estado de bienestar, señores asambleístas. Esto, por lo tanto, es un llamado a que este proyecto de ley avance y que se garantice a las sobrevivientes de violencia sexual una ley justa y reparadora. Muchas gracias.